bueno es reunirnos nuevamente y sobre todo cuando la palabra de Dios trae edificación y trae fortaleza para su pueblo. Ustedes, igual que yo, han de estar al día en noticias. Vemos a diario, ¿no es cierto?, lo que sucede en los países, lo que sucede en nuestra nación. Y en este tiempo que he tenido un poquito para reposar forzadamente por la mano de Dios, lo cual es muy bueno, te da la oportunidad de volver a pensar y a rememorar las cosas, el llamado, la consagración, lo que es ser un ministro de Dios. Así que la palabra que hoy vamos a tener, vamos a meditar, y no solo vamos a meditar, sino que la vamos a digerir y la vamos a tomar como alimento sólido para lo que va a ser el ayuno de estos 40 días. No se olvide que estamos en un tiempo de preparación, ya el jueves comenzamos el ayuno, ¿no es cierto?, de 40 días, recordando que 40 días es un tiempo, un ciclo, un proceso, no solo para nosotros, estamos en la brecha por nuestra nación, por nuestras vidas, pero entrar a una brecha no es hacerlo de una manera liviana, hay que hacerlo con el espíritu correcto y con el entendimiento correcto. Así que esta palabra nos va a ubicar también cuál debe ser nuestra condición como una tribu, como una casa y como hijos sacerdotales que somos. Cuando uno entra a un lugar de brecha, a un lugar de intercesión, no lo hace por una simple convocatoria ni como un deseo del corazón. Tiene que haber una posición espiritual bien definida y tenemos que saber cuál es nuestra posición espiritual en este tiempo y en esta hora. Eso es lo que hemos venido y el Padre nos ha venido recordando. Somos casa sacerdotal, somos casa profética. Así que con esta introducción quiero recordarles que estamos por empezar el mes de Elul en hebreo. Y este mes tiene una connotación especial. Esto se inicia del 4 de septiembre al 20 de octubre de este mes. Pero en el contexto y en el calendario judío tiene una connotación especial. Este mes se caracteriza por ser un mes de arrepentimiento, de Teshuvah. ¿Y por qué? Porque se está preparando el tiempo para festejar la fiesta de las trompetas, del Yom Kippur primeramente, que es el día del perdón nacional para ellos. Ahora, nuestro Yom Kippur es Cristo definitivamente. Nosotros no tendríamos que estar preparándonos especialmente para el día de Yom Kippur, pero sí nos estamos preparando para los cambios espirituales que Dios está haciendo y quiere hacer con nosotros y con la nación. Entonces, conjugando los tiempos, nos unimos en el tiempo espiritual, en un tiempo de arrepentimiento y en un tiempo de reconsagración. Diga conmigo, reconsagración. ¿Por qué reconsagración? Porque solamente los hijos que están consagrados van a ver la gloria de Dios. Muchos verán las manifestaciones de Dios, muchos verán y degustarán ciertas cosas, pero la consagración, los hijos consagrados son los que van a participar de una mesa mayor. ¿Y por qué esto? Porque al que más se le da, más se le demanda, pero también es porque más vamos a recibir. Por eso es esta demanda. Así que le voy a relatar algunos aspectos. Quiero referirme en este día a lo que es la tribu de Leví y lo que es el sacerdocio levítico. ¿Y de dónde nació el sacerdocio levítico? Usted me va a decir, bueno, pero hay un sacerdocio mayor que el de Leví, que es el del Señor Jesucristo a través de Melquisedec. Pero déjeme decirle que Melquisedec no tendría una sustancia y una base si no supiéramos qué es lo que Dios formó a través de Leví y de los sacerdotes que él escogió. Así que déjeme comenzar. ¿Qué significa Leví? Todo en la Biblia tiene un significado y un propósito. El nombre de Leví, dado a una persona obviamente y a una tribu, tiene que ver con uno de los hijos, ¿no es cierto?, de Jacob, de Israel, cuando se le cambió el nombre, y de Leví también nacieron los hijos que iban a ser escogidos y separados para el ministerio en el tabernáculo, para llevar las cosas sagradas, para ministrar en el templo. Pero Leví significa estar unido a, estar atado a. Y esto es muy importante,
Porque si nosotros trasladamos este mensaje a nuestras vidas, el Señor nos está diciendo, yo te estoy uniendo a mí, te estoy reuniendo conmigo en este tiempo y te estoy volviendo a atar a mi corazón y a mis deseos para cumplir el propósito que tú estás declarando para tu nación y para las naciones. Entonces, un levita no es una persona cualquiera, es aquella que tiene una atadura espiritual, un llamado por el Señor, y que tiene que cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque es llamado por Dios. Ahora, vamos a ver un poco cómo el Señor procesa a sus hijos, porque no es que escogió a la tribu de Leví y ellos caminaron siempre en rectitud. Usted sabe que el Señor llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio de este mundo, y no fue la diferencia con los hijos de Jacob. A Jacob se le cambió el nombre, a los hijos de Jacob tuvieron que pasar sus procesos. Entonces, ¿de dónde nació Leví? Los 4 primeros hijos de Israel fueron Rubén, fueron Simeón, fueron Leví y fueron Judá. Pero trágicamente, los 3 primeros hijos de este patriarca cometieron grandes pecados contra Dios y por eso es que se le quita la primogenitura a Rubén, al que debía ser el primero, y se le da la primogenitura a Judá. Pero ¿dónde entran Simeón y Leví? Simeón y Leví eran hijos, todos estos 4 eran hijos de Lea, ¿no?, la primera mujer de Jacob, y ellos tuvieron algo muy particular. Ellos en Génesis del 49, 5 al 7, usted lo va a leer tranquilamente en su casa, gestaron algo muy duro en la Biblia. Uno diría, ¿cómo los siervos de Dios pueden hacer esas cosas? En esta época ellos todavía no eran siervos, estaban en proceso de, pero para que vea la grandeza y el poder de Dios en la transformación de las vidas. Simeón y Leví son hermanos, pero en la Biblia habla de hombres e instrumentos de violencia. Mire que cuando su padre, cuando muere, lo más importante que un padre deja a un hijo en la antigüedad no son las herencias, no son las tierras, lo que les deja es su bendición. Pero escuche usted la bendición que deja el patriarca Jacobo Israel a Simón y Leví. Escuche, quiero comenzar. ¿Cómo se despide el padre de estos hijos? Dice, Simeón y Leví son hermanos y sus armas son instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita sea su ira porque es feroz y furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Imagínense recibir, entre comillas, una bendición como esta. ¿Qué futuro les esperaba a estos 2 hermanos? Yo digo, ¿qué futuro le espera a una nación que no es bendecida por Dios? Vamos empezando por eso. ¿Cuál fue el caso de Simeón y Leví? Ellos, el patriarca, ¿no es cierto? Ellos estaban en camino a su tierra y llegan a un lugar que se llama Siquem. Aquí había un príncipe, el que se enamora de la única hija del patriarca. Y lo que hace no es que pide su mano, sino que la toma por la fuerza, la viola y después de eso quiere entrar en acuerdo con los hijos de Jacob y con la tribu y quiere pedirla en casamiento. Pero estos hermanos entran en tal violencia, en tal ira, que entran en un proceso de venganza y lo que ellos planifican una venganza con todo el pueblo. Entonces los llaman a circuncidarse a todos los varones y mientras ellos estaban en su proceso de sanidad y en sus heridas, ellos toman las armas. Ellos toman las armas y matan a todos los varones, toman presas a las mujeres, llevan el botín y no contentos con eso, ¿no es cierto? Cuando su padre les dice que se arrepientan, que qué deshonra han traído a la casa, ellos les dice, pero ¿cómo no íbamos a vengar a nuestra hermana Dina? Entonces aquí se ve el origen de cómo era el corazón de los que serían los futuros sacerdotes de la nación de Israel. Hombres crueles, hombres violentos, hombres sin misericordia. A pesar
de la amonestación de Jacob, ellos no se arrepintieron y se justificaron de sus malas obras. Mire, las naciones están empeñadas, los hijos de Dios muchas veces estamos empeñados en justificar nuestras malas obras. Pero el Padre en este tiempo, cuando llama a Teshuvá, es a reconocer el espíritu con el que estamos nosotros operando. Esta semana yo leía un devocional que llegó mucho a mi corazón porque me decía, bueno, ¿y con qué espíritu tú enseñas? ¿Con qué espíritu tú ayudas? ¿Con qué espíritu tú haces las cosas? No solo en la iglesia, sino en tu vida diaria. Y traía a la memoria el versículo en Lucas 9:51, me parece que es, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén al tiempo que él iba a ser tomado y llevado a la cruz. Y él estaba pasando por pueblo de samaritanos y envía a sus discípulos para que le preparen lugar, pero no le reciben en este lugar, porque le dicen, no, tiene cara de que va a Jerusalén y él es judío, así que no tiene nada que hacer en tierra de samaritanos. Los discípulos que iban con Jesús, lo primero que hacen, le dicen, bueno, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Pedimos fuego? ¿Pedimos que los consumas? Y el Señor les dice, ¿qué clase de espíritu tienen ustedes? En otras palabras, ¿cómo vienen a pedir juicio si lo que yo vine es a salvar las almas? Cuando nosotros entramos en un proceso de intercesión y de brecha, el Señor nos va a preguntar, ¿con qué espíritu estás entrando a la brecha por tu nación? ¿Con qué espíritu tú vas a pelear por tu nación? ¿Realmente la amas? ¿Realmente bendices la tierra que te he dado? ¿Realmente valoras el ministerio que se te ha concedido? ¿Realmente amas la casa, el lugar que es lugar de tu bendición? La profecía de Jacob se cumplió al pie de la letra y a la hora de repartición de territorios en la tierra prometida, los levitas y simeonitas terminaron separados, terminaron dispersos. Y aunque esto pareciera también, se cumplió la palabra del Padre, uno diría, bueno, tremenda maldición. Pero cuando el Padre tiene el control en sus manos, cuando Jesús toma el control de nuestras vidas, las maldiciones y aún esos procesos vienen a ser de bendición en nuestras vidas. Si ustedes se ponen a ver, a los levitas no se les concedió territorio, no se les concedió un lugar físico, pero se les concedió 48 ciudades de refugio en toda la nación de Israel. ¿Sabe qué significaba esto? Que la palabra iba a estar dispersa por toda la nación. O sea, iba a haber un lugar de refugio, un lugar para buscar a Dios. Iban a haber representantes del Señor en todo el reino de Israel. Eso es lo que el Padre quiere con nosotros. No que estemos aquí. Si la dispersión sirve para algo, es para difundir las verdades del reino y es para difundir la presencia de Dios. No es para que nos llamen ni expatriados ni castigados, sino para ser justos delante de Dios y hacer su propósito. Mire, a Simeón le fueron asignadas tierras. Estos son los dos hermanos, ¿no? Y vamos a comparar por qué Leví permanece, por qué Simeón no permanece. A Simeón le fueron asignadas tierras dentro del territorio, dice, de la tribu de Judá. Hicieron alianza con ellos porque fueron reducidos en número. Pero para colmo, escuche, las ciudades que les fueron asignadas a Simeón eran en la parte más árida e inhóspita, conocida como el desierto del Negev. ¿Por qué le sucedió esto a Simeón? Porque Simeón nunca se arrepintió de su actitud. Usted piense cómo debemos clamar por nuestra nación en este tiempo, porque haya un corazón arrepentido que se vuelva a Dios. Porque el corazón que no se arrepiente no va a volver a fructificar. Y sabe que en el Nuevo Testamento y en las bendiciones de Moisés, Simeón no consta dentro de las 12 tribus. Él es hecho a un lado y es como que esta tribu desapareció también de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué pasa con los simeonitas y con los levitas? En la Biblia se da otro aspecto. Entonces, el inicio de Simeón y Leví, ¿cuál fue? De crueldad, ¿no es cierto? De justicia en sus propias manos, de deshonra al Padre y de romper el pacto. Porque ellos ya tenían un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con
Jacob, con Isaac y con Jacob. Pero estos hijos, estos descendientes de Abraham, rompen el pacto. Pero se da otro suceso con la tribu de Simeón y Leví. Y dice, en esta ocasión dice, uno toma el camino del pecado y otro de la santificación. Cuando los israelitas entran y se asientan cerca del territorio de Madián en camino a la tierra prometida, el pueblo cae en pecado de idolatría y adulterio con las mujeres madianitas. Como consecuencia, el Señor desata una plaga en medio de ellas y muchos de los israelitas lamentan y se arrepienten, pero otros siguen pecando descaradamente, como fue el caso de Simeón. Mire, el pecado está a la mesa, está servida a la mesa. Y el enemigo es muy sutil porque usted recordará que cuando cuando Balac quiso maldecir a las tiendas de Israel, ¿no es cierto? No pudo hacerlo porque Balaam vio algo en el espíritu. Decía, ellos están rodeados por la palabra de Dios, por la promesa que les había dado y no los pudo maldecir. Como no pudo maldecir al pueblo porque estaban rodeados de la bendición de Dios, lo que hace este rey dice, bueno, tiene que haber alguna manera para que estos hijos de Dios caigan y no se levanten. Y lo que hizo es presentarles a las mujeres de Madián y lo que hicieron es pecar, el pecado sexual. La misma acechanza está utilizando el enemigo con los hijos hoy en día. Entonces, ¿qué es tiempo? En este tiempo de limpieza de un levita, escoger el camino de la rectitud es sacar de la vida de los hijos toda forma de promiscuidad, de tentación. La una era la parte del carácter, la otra también es la parte física. Guardemos físicamente nuestros cuerpos, nuestros oídos, nuestros ojos de la tentación. Esto fue tan grave, este pecado fue tan grave que dice que plaga cayó dentro del campamento. Usted se pregunta por qué hay tanta enfermedad dentro de la casa de Dios y no me refiero únicamente a esta casa y no me refiero exclusivamente a nuestra casa, me refiero al cuerpo de Cristo, porque hay demasiada prostitución, no solo espiritual, hay demasiada concupiscencia, hay demasiada fornicación. Usted escucha casos de fornicación, de adulterio, de pornografía y sin embargo, esto no es para que nosotros juzguemos a la gente, porque de hecho la casa de Dios, la casa de un levita, una ciudad de refugio, es una ciudad de restauración. Lo importante es que los hijos tomen conciencia de que debe haber arrepentimiento, limpieza y depuración. Dice que los que murieron por la plaga fueron 24,000 y entonces dice, el Señor le habla a Moisés para que haga expiación. Dice que, mire, esto es tan importante, que dice que uno de los, déjeme leerle esto. En Números 25, 6, 14, esto es muy importante. Números 25, 6, 14. Vaya tomando nota para que usted pueda desarrollar más en casa. He aquí un hombre de los hijos de Israel vino y presentó una madianita a sus parientes. A la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Usted recuerde que lo primero que Dios les dijo a los hebreos es que no emparentaran con las naciones que iban a conquistar. O sea, fue una orden específica. Y dice que cuando vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. En ese día murieron 24,000. Habló el Señor a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, escuche, he aquí yo le doy mi pacto de paz,
y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuando un hijo de Dios, mire, este hijo, Finés, de ellos descienden los sacerdotes de Sadoc, que habla el libro de Ezequiel, que son los que van a ministrar en el nuevo templo. Entonces, ¿de dónde va a salir la simiente que va a gobernar las naciones? No de Leví, no de Finés, sino de los hijos que se levanten en justicia, con celo, para guardar el pacto y que están en paz con el Señor. Nosotros no pertenecemos a Leví, pero le estoy dando los principios de un sacerdocio que va a gobernar junto con el Señor. ¿Queremos que nuestra nación cambie? Por supuesto, tiene que haber sacerdotes santos, tiene que haber un sacerdocio que guarde esta raíz, llamémoslo así, levítica, que guarde esta pureza, que haya sido depurado. Mire que dentro de los hijos de Aarón, ¿no es cierto?, de Leví, incluso dentro de ellos, unos pecaron y otros no pecaron. Dentro de los hijos de Aarón, unos presentaron fuego agradable a Dios, otros no presentaron fuego agradable a Dios. Es decir, que dentro de la misma familia sacerdotal, el Señor está viendo y está depurando quién tiene un corazón agradable, quién tiene una obediencia perfecta y quién tiene un corazón dispuesto para seguirse, como dice la palabra, seguirse santificando y seguirse limpiando y seguir cumpliendo su propósito. Qué importante es, escuche esto. Ahora entendemos por qué el Señor dice, no importa lo que vengan en los tiempos que estamos viviendo, porque he aquí yo le doy mi pacto de paz y será para él y su descendencia. Repita, el pacto de paz es para mí y para mi descendencia. Pero es la única forma en que nuestros hijos van a heredar una nación que puede ver el rostro del Señor a los que guardamos el pacto y la paz. Por el otro lado, volvemos a Simeón, dice, Zimri, descendiente de Simeón, continuó pecando descaradamente delante de toda la congregación. A este fue al que se le asaeteó. Por eso es que el Señor hoy levanta, no palabra, yo no creo aún que la palabra de juicio está dentro de la casa. Todavía es la palabra de arrepiéntete, de teshuvá. Porque si la palabra de juicio estaría ya, la palabra de Dios ya estaría entre nosotros, imagínense 24,000 en un día. ¿Ya cuántos estaríamos luego mermados? A partir de este suceso, ningún simeonita volvió a sobresalir en la historia de Israel. Ninguno. Imagínense qué fuerte es. Cuando el Padre te manda a hacer las cosas, te da oportunidades y tú sigues no, no, no y no. Y dice que la población disminuyó considerablemente. Otro dato interesante de la tribu de Simeón, dice, es que no fue incluida en las últimas bendiciones de Moisés antes de morir. ¿Por qué es tan importante? Por un lado, el Padre da las bendiciones, pero Moisés ratifica o contradice las bendiciones. ¿Por qué era importante la bendición de Moisés? Porque Moisés era el profeta. Moisés tenía la palabra profética para afirmar o para levantar la sentencia que había dado el Padre. Hoy el Señor en este tiempo ha levantado muchas voces proféticas. Primero de advertencia, luego de establecimiento, de confirmación y de renovación. Por eso es importante ser profético, porque si tu padre y tu madre, si nuestras autoridades nos han maldecido, si esta tierra ha sido maldecida por los hechos de la nación, tiene que haber una voz profética consagrada para levantar esas maldiciones y llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Amén. Qué importante es tener voces proféticas. ¿Qué pasó con la tribu de Leví? A diferencia de los simeonitas, los levitas aprendieron de los errores del pasado y buscaron revertir la maldición. O sea, al corazón contrito y humillado, el Padre no lo desprecia. El celo, miren,
Leví tuvo, yo diría, una cualidad, esa cualidad pecaminosa, no llamémosle cualidad, sino ese defecto pecaminoso. Cuando pones al servicio de Dios las cosas, Él lo transforma todo para bien. Alguna vez alguien decía, con el mismo ímpetu que pequé en el mundo, con el mismo ímpetu me volví para servir a Dios. Y eso es lo que hizo Leví. El celo y esa violencia que sintió en un principio para vengar el honor de su hermana, luego se convirtió en celo por la casa de Dios. Y revirtió la maldición. ¿Y cómo lo hizo? Defendiendo la causa divina. ¿Cuándo defendieron la causa divina? Recuerde Éxodo 32, 25, 29. Moisés baja del monte, recibe las leyes, ¿no es cierto?, las tablas de la ley. Y dice que cuando él estaba bajando por el monte, escuchaba un jolgorio, fiesta, bullicio. ¿Qué había pasado? El pueblo se desmandó porque habían ya pasado tantos días que pensaron que Moisés no volvía. Y lo primero que hace un corazón idólatra es, le dicen a Aarón, haznos un ídolo, porque parece que Moisés no va a volver. Entonces parece que el Señor se equivocó con Moisés y lo que vieron en el monte y lo que escucharon fue un gran engaño. Entonces, en ese proceso, el pueblo no solo estaba danzando y cantando, estaba en orgías, estaba en celebraciones, estaba en tremendo descarrío. ¿En sabe qué tiempo? 40 días. Obviamente ya pasaron 400 años de esclavitud, pero fueron suficientes 40 días para que el pueblo volviera a su antiguo ciclo de pecado. ¿Por qué el Señor nos manda 40 días? Porque en estos 40 días el Padre va a probar nuestro espíritu. Va a probar de qué lado estamos. Si somos como los simeonitas, como los levitas, o somos como los que contemplan desde atrás, desde un lado. No, pues eso es con Simeón y eso es con Leví. No, los hijos de Dios somos consagrados. El resultado, ¿qué pasa? Cuando Moisés llega al campamento y ya rompe las tablas de la ley, en cierta palabra se rompe el pacto, aunque luego el Señor lo vuelve a rehacer. Moisés se para en medio del pueblo y dice, ¿quién estará hoy por Yahweh? Es la misma pregunta que el Señor le está haciendo a los hijos de Dios en todas las naciones. ¿Quién está hoy a mi favor y está conmigo? ¿Y sabe quién se levantó primerito? Solo Leví, porque el resto del pueblo estaba descarriado. Entonces, con el mismo ímpetu que ellos pecaron en el pasado, hoy se levantan junto a la voz profética. Por eso es que los bendice luego y defienden con celo el campamento del Señor. ¿Y sabe lo que hicieron? Tomaron espada. Esta vez ya no fue un sacerdote. Ellos tomaron la espada en contra de sus hermanos, de sus padres, de sus sobrinos, de sus familiares. Y los pasaron a espada. ¿Sabe qué significa esto? Nosotros no vamos a coger una espada ni vamos a lanzarle la Biblia a nadie, mucho menos vamos a empezar a juzgar a nuestros hermanos y a nuestra familia. Lo que significa es ponernos de parte de Dios. Vamos a ponernos en el lugar correcto. Cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, el que no deje padre, ni madre, ni esposa, ni hijos, no es digno de seguirme, lo que estaba diciendo es, el que no me ponga en primera prioridad no es digno de seguirme. No es un levita consagrado. Y difícilmente podrá uno de ser uno de la tribu de Melquisedec. No significa divorcio, no significa dejar de lado a la familia, no significa que las madres no críen a sus hijos. Significa poner prioridad en las vidas. Darle al Señor la importancia que Él merece en tu vida. Porque realmente, a cuenta de que vivimos en la gracia de Dios, delegamos muchas cosas. Y más aún que los tiempos sí se están ya acortando y no en vano nos estamos acercando en el reloj profético al cumplimiento de la liberación, no solo de las naciones, sino que estamos viendo que la palabra profética se está cumpliendo para la casa de Judá y para la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Judá? Los judíos. ¿Quién es la casa de Israel? Todos los hijos de Dios dispersos en las naciones. Todos los levitas dispersos en las naciones. ¿Se da cuenta cuántos levitas habemos? Amén.
el Padre entrega mayores comisiones a hijos más consagrados. Entonces, en el reino de los cielos sí hay categorías. Yo alguna vez le decía al Padre, ¿tienes hijos predilectos? Y el Padre me dijo, no tengo hijos predilectos. Lo que tengo es hijos más obedientes y menos obedientes. Al que más obedece, más se le da. Al que menos obedece, se le da menos. ¿Y dónde dice esto en la palabra? En los talentos. Al que tiene 2 talentos, los hizo fructificar, se le duplicaron. Al que tuvo 5, se le duplicaron. Al que tuvo 1 y no lo supo ni siquiera administrar, se le quitó todo. Entonces no es predilección, es que uno toma la decisión y la responsabilidad y el amor por administrar con amor, con consagración y santidad las cosas de Dios. Qué bendición es ser no solo hijo, sino un consagrado de Dios. Y al final usted lo va a ver por qué. Tal como Jacob profetizó, los levitas fueron dispersados en todo el territorio. Pero escuche, los levitas recibieron 48 ciudades dispersas por todo Israel. Pero lo más importante no eran las ciudades. No les fue dado un territorio porque no les pertenecía, pero recibieron una mejor heredad. ¿Sabe cuál es la mejor porción que recibió Leví? Deuteronomio 10, 8, 9 dice así: en aquel tiempo el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor. Yo hago una pausa aquí. ¿Qué importa tener herencias terrenales, naturales? ¿Qué importa pelearse por cosas naturales? Y el Señor te dice, ¿quieres ser portador de mi pacto, de mi arca, de mi alianza, de mi nombre, de mi presencia? ¿Quieres? ¿Por qué el Señor tiene que compartir eso con nosotros? ¿Por qué? Mire, para que le sirvan y bendiciendo en su nombre, para que le sirvan al Señor y estén bendiciendo a su nombre hasta el día de hoy. Por esta razón, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor es tu Dios. ¿Cuántos problemas nosotros nos ahorraríamos en casa? Dejar de luchar por cuánto tengo, cuánto entra a mi bolsillo, cuánto sale, si entendiéramos que el Señor es nuestra porción. Él es nuestro ish y nuestro marido. Y que yo sepa, Él es un gran marido porque no es ni abandonador, ni de viudas, ni de huérfanos, ni es de escaso. Entonces, cuando tenemos el corazón puesto en el ishi, no hay que estar peleando ni por lugares de trabajo, ni por cosas extras. Él nos provee. Los sacerdotes levitas, ahora escuche, un levita no es solo el que está aquí en el púlpito, porque van a decir, bueno, eso es para el sacerdote el que tiene el llamado. No, levitas, hijos consagrados. ¿Por qué? Porque el Señor necesita distribuir la carga. Si hemos dicho que hemos de estar dispersos, ¿por qué cargarla sobre una sola persona? Unos dicen, no, es que los pastores, no, todos somos levitas. Todos somos sacerdotes llamados a su ministerio. Pero escuche esto. Los levitas iban a dedicarse a servir al Señor y no les fue dado tierra ni campo para arar. Pero para su sustento, para que vea que Dios es bueno, recibían ofrendas, primicias y el diezmo de las demás tribus. Entonces, para aquellos que dicen, no, porque el diezmo y la ofrenda, vaya quéjese con papá Dios. Porque Él es justo. Porque si tú no tienes porción en esta tierra, de alguna manera el Señor tenía que darles la provisión. Y que yo sepa, mi Padre no es ni injusto, ni es escaso, ni es engañador, ni te tiene mendigando. Por eso en la casa del Señor no se acepta el andar mendigando. Si tú entiendes que eres un hijo consagrado, déjeme decirle que el trabajo y la provisión está para su mesa. Y para los que servimos en el templo, dice la palabra, comemos del templo. Entonces, en Números 18:8 dice, entonces el Señor habló a Aarón y le dice, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas, de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Cuando usted traslada esta bendición a su vida,
usted lo único que tiene que decir, Padre, es: yo soy tu sacerdote. Ahí tú puedes decir: tú eres mi Jireh y tú eres mi provisión. ¿Por qué? Porque tú eres mi mayor porción. Cuando tú pones las cosas en orden, tu mayor porción se derrama abundantemente. Amén. Mire cómo Dios cambia las cosas. De un hijo que no era consagrado, de los hijos de ira, de los hijos de violencia, de los expatriados, de los pobres, de los miserables, de la coja, de la perniquebrada, de los que vinimos quebrantados, de los que vinimos de la cueva de Adulam, que déjeme decirle que a partir de este momento y de este tiempo se acabó la cueva de Adulam para los hijos. Proféticamente se lo digo, el Señor ya nos ha dicho y ya nos ha confirmado. ¿Por qué? La cueva de Adulam es la primera instancia. Cuando llegas cansado, cuando llegas con deudas, cuando llegas con los problemas ojerosos, sin ilusiones, y te unes dentro de la misma tribu. Pero la condición de la iglesia no es para quedarse así. No es esa la condición. La condición es volver a ser sacerdotes consagrados. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene la presencia lo tiene todo. El que tiene la presencia del Padre tiene el gozo, tiene la paz. Si el Señor dice: hago mi pacto de paz contigo, aunque el mundo esté en aflicción, yo voy a poder permanecer en paz. Escuche esta gran bendición. Abra en su Biblia Deuteronomio 33, 8, 11. Ábrala y la va a leer conmigo, porque esto es el corolario de todo lo que hemos hablado. Deuteronomio 33, 8, 11. Por un lado, el padre natural, el patriarca, maldice a su hijo por las obras naturales. Es decir, maldijo las obras del hombre natural. Pero viene el espiritual, viene el profeta, viene el Espíritu Santo, viene Jesús, recupera a sus hijos y mire la bendición en lo que se transforma. Y le voy a leer despacito porque esto a mí me dio mucha fortaleza. Y de Leví dijo, esto dice Moisés de Leví, es la voz profética de Dios. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levanten contra él y de los que los odian, para que no se levanten más. Vamos a desglosar un poquito. Mire qué gran bendición. ¿Para qué estar peleando todo el tiempo contra los enemigos si el Señor va a pelear? Si yo soy un sacerdocio santo en mi nación, déjeme decirle que el Señor va a tumbar todos los baales y todos los ídolos. Y si somos muchos dispersos en la nación, imagínese qué bendición. ¿Cómo honraría a Dios que Dios lleve esta palabra por toda nuestra nación? Para que dejemos de ser, creamos que somos iglesitas en un lugar, pero que entendamos que en el lugar donde nos ha puesto Dios, ese lugar es el territorio que el Padre nos asignó para ver la gloria de su nombre, pero con hijos consagrados. Y dice el Señor no a Leví, a esta casa, a ti, a tu familia. No se olvide que Dios llama por familias. Y de familias también escoge entre hijos e hijos. La cuestión es que los hijos deben escoger de qué lado están. Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo. ¿Qué es Tumim y Urim? Era la revelación, era el sistema, llamémoslo así, espiritual, por el que los sacerdotes daban el veredicto de parte de Dios. Por ejemplo, consultaba el rey al profeta, Señor, vamos hoy a la guerra.
El Tumim y el Urim eran dos piedras sagradas que estaban dentro del pectoral sacerdotal. Y lo que hacían los sacerdotes consagrados, los levitas, iban delante como ministros. Le decían, Señor, ¿es prudente que vayamos a la guerra? Hoy le decimos, Espíritu Santo, ¿quieres que ayunemos? Espíritu Santo, ¿cómo guerrearemos? Espíritu Santo, ¿a quién iremos? Espíritu Santo, ¿cuál será la estrategia? ¿Y sabe lo que el Señor hacía? Una de las piedritas decía sí, la otra decía no. ¿Sabe lo que hace hoy el Señor? El Espíritu Santo sigue hablando. No ha dejado de hablarnos. Entonces, el Urim y el Tumim hoy día vienen a ser la voz del Espíritu Santo que nos da las instrucciones precisas. En esa época era un sí y un no. Hoy el Espíritu Santo nos ha dado tanta bendición y déjeme decirle que esta es a la generación que más se le va a demandar. Más se nos va a demandar. ¿Sabe por qué? Porque en la época de Moisés, de Abraham, la bendición llegó hasta la revelación llegó hasta su generación. Nosotros tenemos revelación desde Adán, tenemos la revelación de Noé, tenemos la revelación de Abraham, de Moisés, de David, tenemos la revelación que llega a la plenitud en Yeshua, tenemos la revelación de los profetas y los apóstoles, tenemos toda la revelación en Yeshua. Entonces nosotros no podemos decir, no, yo no entendí lo que era ser un consagrado, no, yo no comprendí lo que era un llamado. Ahora sí lo entendemos y ahora sí lo comprendemos. Urim y Tumim, revelación, voz del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Pero estos hijos tienen una cualidad, escuchan, saben escuchar y discernir. Saben reconocer lo que la voz del Espíritu Santo está diciendo porque manejan las cosas sagradas, manejan el lenguaje divino, son sacerdotes de altar. Altar no es estar en una plataforma, altar es estar en comunión íntima con Dios y saber lo que el Padre te dice y lo que Él te está demandando. En el altar no está el profeta, el sacerdote para que te diga lo que tienes que hacer. El altar está en tu corazón, el altar está en tu casa, el altar está en tu vida. Y Urim y Tumim lo tenemos todos, los hijos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo. Sea para tu varón santo, santo significa consagrado, a quien pusiste a prueba en Masá. Entonces aquí viene otra revelación. La revelación no es para todos, sino aquellos que han pasado las pruebas y seguimos pasando las pruebas de la mano de nuestro Dios. La pregunta es, ¿qué has perdido en este tiempo? ¿Qué has ganado? ¿Qué no te ha sido concedido? ¿Qué está probando tu corazón? La prueba de Masá, la prueba de Meribá, ¿sabe cuál es? Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y resulta que ya estaban sin agua. Y lo primero que hace el pueblo no es ir a preguntarle a Moisés, por favor, ¿dónde hay agua? Lo que hace el pueblo es, oye, ya estamos con sed, ¿nos trajiste aquí para morir acá? Y uno le dirá al Señor, ¿otro ayuno más? ¿Cuándo cambiará nuestra nación? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué cada vez somos menos? ¿Por qué los justos mueren y los injustos siguen viviendo? Eso es Meribá y Masá. Tentar a Dios cuando todavía no ves las obras, pero la promesa está ahí. ¿Por qué? Porque bastó una palabra del profeta cuando dijo, háblale y golpéale a la roca, porque la golpeó en ese primer instante y brotó agua. Entonces, tentar a Dios es tentar a Dios con nuestras rebeliones, con nuestras inseguridades, con nuestras desobediencias. Y seguimos en muchas maneras tentándolo. Pero si pasamos estas pruebas, si nuestro corazón permanece en obediencia, si nuestro corazón permanece, como hoy decíamos, confiando pacientemente hasta tu venida, nosotros seremos los que veremos esa gloria de Dios. Que luchaste en las aguas de Meribá, el que le dijo a su padre y a su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Hemos dicho, guardar el pacto es no entrar en pactos extraños. Hemos dicho, no entres en pacto con hombres, entra en pacto con Dios. Guarda el pacto con Dios para que puedas guardar el pacto con los hombres. Primero con Dios y luego con los hombres. El que tiene paz con Dios, tiene paz con los hombres.
Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Todos estamos diseñados en el Espíritu para recibir la ley y entenderla y obedecerla. Cuánto más si tenemos el Espíritu de Dios. Y pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Estamos en tiempo de levantar un holocausto. Un holocausto era una ofrenda quemada que subía al cielo. Era cuando quemaban el incienso y las oraciones subían cuando se levantaba en el tabernáculo. 40 días de oración, ¿para qué? Para levantar incienso y ofrenda de arrepentimiento, intercesión. Para aquellos que han entendido que este lugar es nuestro lugar de bendición y que nosotros vamos a hacer la bendición para esta nación. Que si yo entro como el sumo sacerdote en la posición del ungido, revestido de Jesús, escuchará. El holocausto será perfecto y mis oraciones llegarán al cielo. El Señor no va a recibir mi ayuno si me dedico a hacer ejercicio y a dejar de comer. Perdóneme, no es así. Muchos me han dicho, ¿qué debo? No me han dicho, pero estamos pensando, ¿qué debo ayunar? No es dejar de comer, amados. Mejor calle su boca y escuche la voz de Dios. Y el Padre le está dando una pauta. Tu corazón es iracundo, tu corazón tiene duda. No es tanto lo físico. Hoy el Padre está probando nuestro corazón. Y entonces, escuche esto. Los holocaustos serán perfectos sobre el altar y el Señor bendecirá sus esfuerzos y aceptará la obra de sus manos. Es decir, que el Señor va a sacar las obras imperfectas que hemos estado haciendo. En educar mal a nuestros hijos, en guiar mal a las ovejas que no son ovejas, porque realmente somos hijos de Dios. Las ovejas son chiquitas, los hijos son hijos que van madurando en el Espíritu. Entonces es tiempo de corregir, de sacar las obras de la carne, para que así, en este perfeccionamiento y esta bendición, yo creo que va a ser la que nos va a acompañar estos 40 días. Porque así quebrantará los lomos de los que se levantan contra ti, de los que lo odian, y no se levantarán más. Leví logró revertir la maldición porque respondió a la respuesta del Señor, a la pregunta. ¿Quién estará hoy de parte del Señor? ¿Quién estará hoy por la nación del Ecuador? ¿Qué sacerdote estará hoy por su familia? Varones viniendo a clamar. 3 varones vienen a clamar en la mañana, pero que yo sepa, todos necesitamos revertir las maldiciones que hay sobre nuestra nación. A todos nos cuesta madrugar. A unos nos cuesta hasta lo físico, pero el Señor es el que renueva las fuerzas. A otros nos cuesta el tiempo, pero el Señor es el dueño del tiempo. Si el Señor es el dueño de todo, ¿cómo no responder a este llamado que Él nos está haciendo? Porque la respuesta va a ser en bendición y no en maldición. Si se humillare mi pueblo, comenzamos diciendo en el ayuno, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí el Señor escuchará y responderá a todas nuestras oraciones. Amén. La advertencia es que lamentablemente pasaron varias generaciones y los descendientes de Leví no guardaron el camino. Había una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto uno podría decir, bueno, ellos no tuvieron el Espíritu de Dios dentro de sí y era más fácil desviarse. Y era más difícil cumplir norma tras norma y tras norma. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros y toda su plenitud con nosotros. Entonces, lo que para ellos tuvo un límite, para nosotros es ilimitado. Hay un poder ilimitado derramado a nuestro favor. En alguna de las prédicas que me permitió el Señor darles anteriormente, mire cuál fue la advertencia a los sacerdotes de Leví que está en Malaquías 2:1-9. Y ahora, para vosotros sacerdote, este es el mandamiento. Y escúcheme, esta palabra va para todos los sacerdotes que han prevaricado y han roto el pacto en la casa de Dios. Si no escucháis y no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Y luego vienen palabras mucho más duras. Las puede terminar de leer.
¿Qué me dice esto? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Ciertamente la bendición está dispuesta, pero lo único que el Padre está esperando, lo que el Hijo está buscando es un corazón que haya decidido honrar su nombre. Amén. ¿Qué orar? ¿Cómo orar? Ahora entiende que sí es bueno ser un levita. Levita no es un cantante. Mire, le voy a decir a qué estamos llamados los levitas y déjeme terminar con estos pensamientos. ¿Qué hace un levita en este tiempo? Toma su espada, que es la espada de la palabra, en contra de todo espíritu que se levanta en oposición contra el propósito de Dios. Más allá del miedo a los hombres, del temor a los hombres, es necesario volver a temer y santificar el nombre de Dios. Levita, dejar padre y madre, como dijo Yeshua, significa soltar toda relación a un plano inferior si son ocasión de apartarte del propósito de Dios para tu vida. ¿Sabe qué nos va a pedir este tiempo el Padre? Soltar. Suelte y deje en las manos de Dios, porque Él santificará cada vida. El propósito no se ha perdido, solo está diciendo suelte y no tema. Y no tema soltar la vida de sus hijos, no tema soltar trabajos, no tema soltar finanzas. No temamos. Cuando digo no tema es no temamos. Volver a la pureza del cuerpo y del alma. Levita, aquel que elige primero amar a Dios por sobre todas las cosas y se ocupa de la ofrenda del Señor en todos sus caminos, porque esta es nuestra honra, honrarlo primero a Él. Dios está esperando a aquellos que están en su día de prueba, tal vez el día 39, tal vez el 40. Pero si estamos en el punto límite, no decaiga y no ceda. Apenas faltaba un día, o tal vez Moisés demoró un día extra en bajar, pero nosotros no podemos dar ni dejar nuestro brazo, ni porque haya demorado su promesa 10 años, ni porque la promesa todavía no me ha sido dada, pero ciertamente el Señor de la promesa está esperando por mí. Consagrarse a Dios no es amar el ministerio. Sacerdotes de esta casa, los que sirven activamente, no es un ministerio cantar, danzar, evangelizar, donar mucho dinero. Esas son obras. Consagrarse a Dios es amarlo primero a Él, segundo a Él, y todo lo demás vendrá por añadidura. El que quiere venir en pos del Señor Jesús, tome su cruz y siga. Tome su estaca de ejecución, decía en el Nuevo Testamento. Si haga lo que a usted le compete, el Señor se encarga de lo demás. Una vez más la pregunta como en el Sinaí, ¿habrá alguien en esta generación y en esta casa que se ponga a la brecha? Amén. Estamos bendecidos.